Un saludo muy especial para todo el equipo Protección. Qué alegría estar nuevamente en este espacio de conversaciones con propósito, un espacio que venimos desarrollando hace ya buen tiempo y que nos ha permitido hablar con todo el equipo de Protección, con sus familias, alrededor de temas muy importantes relacionados con el futuro del país, con el bienestar de las personas. Y hoy queremos hablar de algo que nos toca a todos, la cotidianidad alrededor de las finanzas, del ahorro, de la inversión, de la economía. Esa que nos enfrenta todos los días a saber qué vamos a hacer y enfrenta a los clientes nuestros alrededor de cómo se construye ese futuro. Y me gustaría iniciar con un dato que es una realidad en el país de cara a esa última encuesta nacional de educación financiera. Solo el 26% de los colombianos, es decir, 7 de cada 10 personas en Colombia realmente no entiende los conceptos básicos de cómo se puede construir sobre el dinero, cómo se puede acumular, cómo funciona la inflación, cómo funciona la economía, cómo funciona el interés compuesto. Y este dato, además de ser un dato concreto de una brecha que consideramos pudiera ser técnica, nos invita a reflexionar y a pensar que posiblemente no sea necesariamente técnica, sino que obedece también a una forma en cómo nos comunicamos, tiene que ver posiblemente con el lenguaje, tiene que ver con la confianza, inclusive con las herramientas. Así que ese es un tema que es de total relevancia porque además nuestro propósito, como todos sabemos, es acompañar el bienestar financiero de los colombianos. Y qué más buen tema para desarrollar esta brecha y avanzar en cómo pudiéramos desarrollar herramientas, competencias alrededor de la misma con una persona que le damos la bienvenida y que agradecemos de verdad que nos pueda acompañar en esta conversación. Es Valerie, ¿sí? Valerie no vino acá. Valerie hace parte de una compañía, ¿sí? Y que ha venido haciendo un trabajo pedagógico muy importante con los colombianos y es cómo traducir ese lenguaje técnico y generar confianza alrededor de una conversación de dinero y de economía. Es Valerie Cifuentes de Economía para la People. Es periodista, es creadora de contenido y directora de Economía para la People, que es una comunidad digital que ha logrado conectar la economía con la vida real. Valerie, es un placer estar contigo acá en este espacio y agradecerte nuevamente en nombre de todo el equipo de Protección haber aceptado esta conversación. Aquí no vamos a dictar cátedra ni a repetir fórmulas, sino que vamos a conversar y a ver cómo simplificamos este desafío que tenemos alrededor de la educación financiera. Así que muy bienvenida, Valerie, y qué bueno que estés con nosotros. Hola Juan David y a toda la gente que nos está viendo o escuchando en esta conversación, pues para mí un placer poder hablar de lo que hacemos en el día a día, que es hablar de economía, finanzas, en lenguaje sencillo, cercano para la gente. Entonces, qué chévere poder conversar contigo sobre estos temas. La primera pregunta que te haría es cómo llegaron ustedes a esta conversación, es decir, qué las motivó y qué hubo detrás de esa primera idea de poner al servicio de los colombianos esta maravilla de conversación. Esa es una muy buena pregunta y es que nosotras somos periodistas de formación y la vida nos fue llevando hacia el periodismo económico y cuando teníamos que cubrir economía, ir a ruedas de prensa con el ministro de Hacienda, el gerente del Banco de la República, presidentes de fondos de pensiones, entre otras cosas, a veces no entendíamos qué decían y era como, Dios mío, o sea, que la regla fiscal, que como así, que la tasa de interés de referencia, que subió, que bajó, como que auxilio, ¿qué hacemos? Pero pues teníamos que empezar a entender de esos temas para poder comunicarlos pues a los medios de comunicación para los que trabajábamos. Eso nos obligó a ser unas eternas aprendices. A preguntarle a gente experta, venga, explíqueme en palabras sencillas, como si usted le estuviera explicando a su abuelita, a su tía, a su tío, a su primito, qué es la regla fiscal, eso en qué le impacta a la gente y demás. Y de esta manera fuimos como entendiendo esos conceptos. Luego, obviamente, ya con la experiencia y con el tiempo, entendemos pues la economía sin habernos graduado de economistas. Y es, digamos que ser parte de la people, de la gente que no ha estudiado economía, pero que debe entender de la economía porque esto mueve el país y la vida de cada persona, nos ha hecho ser ese puente entre la gente técnica y experta y entre la gente que no
pues no estudió estos temas, pero que tiene que entenderlos. Entonces, Economía para la People es ese puente entre lo experto y la cotidianidad. No, eso es un desafío bastante interesante. Y uno, para entrar un poquito en materia, ahorita nos devolvemos a cómo ha sido la construcción en el tiempo de eso, del avance que han tenido ustedes. Hay una primera pregunta que uno se hace, Valerie, es si realmente es un tema que tiene que ver también con las barreras culturales. Es decir, ¿cómo han identificado ustedes si eso es básicamente una complejidad del rol del concepto o el desafío y las barreras culturales o el temor que pueden tener las personas al hablar de un tema tan importante que tiene que ver con su futuro, tiene mucho que ver? Sí, claro, yo creo que todos los temas culturales, sociales, influyen en, pues como en las decisiones económicas de la gente. Creo que uno, como que la manera en la que lo crían a uno y estos dichos populares que le van diciendo en su entorno seguro pueden ir influyendo en la manera en la que uno percibe la economía, el ahorro o la inversión. No sé, por ejemplo, si ustedes han escuchado a algunas mamás, no sé si es tan común en los papás, pero por ejemplo que le dicen a uno, mijita, usted lo primero que tiene que hacer cuando empiece a trabajar es ahorrar para comprarse una casa, para que nadie me la humille, para que no tenga que andar pasando de un lado para otro. Y creo que esto tiene que ver históricamente y culturalmente con el machismo que vivían muchas mujeres en el pasado, que dependían de un hombre o de su pareja para sobrevivir y digamos que esto fue algo cultural, ha venido cambiando con el tiempo un poco, pero sí ha moldeado algunas percepciones sobre la inversión y el ahorro, no sé, particularmente en las mujeres, creo yo. Entonces creo que es cuestión también como de hacer esa terapia financiera y decir, venga, ¿qué de los conceptos que yo hoy en día tengo sobre la inversión y el ahorro son heredados? ¿Y cuáles de esos conceptos heredados están bien heredados o son más desde el miedo, que tal vez no van conmigo porque yo conozco ya un poquito más del tema? Pero creo que sí, claramente los temas culturales influyen en las decisiones económicas, y que lo clave aquí es educarse, conocerse para tomar decisiones que le impacten a uno, porque cada caso es distinto y esto es importante dejarlo claro, porque no necesariamente lo que le funciona a una persona en términos económicos le va a funcionar a la otra. Sí, un poco, a mí me parece muy interesante porque te cuento pues que esa ha sido, lo que mencionas pues de las mujeres yo creo que es muy distinto. Yo tengo una hija de 26 años y desde hace rato pues ella está empoderada pues por la construcción de su futuro. De alguna manera tiene una formación pues mucho más técnica y posiblemente le quede más fácil entender estos conceptos, pero tú incorporaste un tema que me parece muy importante y que habla un poco de las barreras y es el miedo. ¿Sí? Yo creo que el miedo es una de las principales barreras culturales que definitivamente tiene que ver pues con cada una de las personas cuando está definiendo cómo avanzar en la conversación de construcción de futuro. Y ese miedo, yo no sé si ese miedo obedece un poco a lo que ha sido pues toda la evolución de la naturaleza pues y la cultura de este país. Y cómo superarlo, porque tú mencionabas también un tema muy importante alrededor de cómo hacerse cargo. Y la pregunta ahí es, ¿ustedes qué han encontrado realmente como aquellas herramientas o aquellos conceptos claros donde la gente dice, no, yo estaba pues definitivamente en un tema de temor, de miedo, pero realmente he encontrado la posibilidad de encontrar con quién conversar, de elevar mi nivel de confianza? Yo creo que ahí un poco conocer cómo ha sido todo este desafío y este desarrollo alrededor de la forma de superar esas barreras. Yo creo que es normal sentir miedo cuando no se conoce de un tema. Entonces esto ya nos da como una respuesta inmediata, y es que el miedo se ataca con el conocimiento, con la información, ¿no? Entonces muchas veces la gente no es que no invierta, no es que no ahorra porque no quiere, porque no le alcanza, o porque simplemente tiene miedo,
sino que también esto está ligado a la falta de información. Entonces, de hecho, eso lo tenemos muy claro en Economía para la People, que nuestro objetivo es llegarle a más personas con la economía, democratizar el acceso a la información económica para que precisamente la gente desde la información cercana y cotidiana pueda hacerse decisiones y opiniones informadas y de esta manera ir contrarrestando ese miedo a las finanzas e irlo haciendo como de la mano en un proceso acompañado con algunos tips, consejos que, no sé, que damos, pero que también les recomendamos como, oigan, pregúntenle a gente experta, como que contrasten la información, comparen en entidades financieras, revisen que las entidades sean reguladas, porque si algo pasa con esa entidad y sus recursos, entonces, ¿quién responde? Creo que es cuestión de compartirle a la gente que hay maneras de manejar su dinero como seguras y confiables para que vayan, como que se vayan soltando y vayan empezando, así sea de a poquitos, pero lo importante es como todo lo que transversalmente la educación tiene que ver con el manejo de los recursos. Vale, y nosotros tenemos aquí el desafío porque durante bastante tiempo nuestro gran desafío es cómo le compartimos esta información a los jóvenes. Entendemos que ha habido una tradición alrededor de las instituciones financieras, que es la que realmente mencionas tú, que es la que ustedes están un poco tratando de resolver. Y la pregunta que siempre nos hacemos aquí en todo el equipo es, primero, si lo que hemos venido haciendo tiene capacidad de generar impacto, una forma mucho más pedagógica, más simple. De hecho, tuve la oportunidad de conversar con ustedes estos días y uno de los primeros desafíos es, cuando conversaba con ustedes, es si la explicación que estábamos dando era una explicación que ustedes mismas entendían. Y obviamente ahí tuvimos que hacer unas repeticiones de explicación porque volvíamos un poco a ese lenguaje que no necesariamente es el que interpretan las personas. Entonces, a mí me gustaría empezar a mirar realmente cómo realmente ustedes han logrado impactar, ¿sí?, la decisión o los hábitos de ahorro de una persona joven en este país alrededor de esa transformación del lenguaje de comunicación. ¿Cómo pudiera uno materializar? Y también preguntarte si has visto en el caso nuestro, en el caso de otras instituciones financieras o en el mercado general, local, internacional, has visto ya materialización, porque toda la vida hemos hablado de educación financiera. Yo pues ya llevo algunos años, tú eres muy joven, por supuesto, muchos años más he estado yo en una conversación y en un desafío desde el punto de vista técnico con las universidades, con todos los sectores, con todas las plataformas, y finalmente decimos, oiga, qué desafío tan grande, cómo lograr avanzar realmente en un proceso educativo de convicción y de facilidad que nos permita que la gente tenga más herramientas para poder construir el futuro, ahorrar, y que eso les convierta en un hábito. Yo creo que en la práctica es muy sencillo, es cuestión de empatía, es cuestión de ponerse en los zapatos de la gente que no estudió estos temas, ¿sí? Es preguntarle al Juan David de la época del colegio, ¿cómo le explicarías hoy en día, Juan David, que ya tienes un gran bagaje de conocimiento técnico, cómo le explicarías a ese Juan David joven qué es la inversión, por qué es importante ahorrar, cómo lo puedes hacer, qué caminos hay, cómo, cuánta plata meter o no meter, qué tanto arriesgar? Entonces creo que es cuestión de compartir ese conocimiento, porque creo que la gente pues que tiene el conocimiento es privilegiada, no muchas personas en nuestro país o en países tal vez como más desiguales de América Latina tienen acceso a la educación, y creo que las personas que lo logramos podemos compartirlo desde la empatía, o sea, desde decir cómo yo podría aterrizar este concepto que es tan amplio y tan técnico en palabras sencillas si se lo tuviera que explicar a mi mamá, a mi prima, a mis hijos, a mi abuelita, a la señora que vende como cositas en la calle o a cualquier persona. Entonces creo que eso es un ejercicio muy interesante que hace que uno diga, juepucha, no, si yo resulta que voy a hablar de inversión, pero empiezo diciendo, esta inversión es lo máximo porque la tasa de rentabilidad efectivo anual es 15%, y es como, ahí te perdieron, ¿sí? Es más, empieza como a
cuéntalo como una historia, empiézalo a compartir desde lo cercano, desde ejemplos, entonces creo que eso es, pues, se va entrenando, ¿no? Y pues entidades financieras, claro, llevan muchísimos años haciendo educación financiera porque pues también se benefician de que la gente entienda la importancia del sector financiero. Creo que en los últimos años han venido haciendo esfuerzos para tratar de comunicarse con otro tipo de personas que no necesariamente entienden de estos temas. Pues ahí vamos, lo importante es que en esta lucha estamos varios, están ustedes, estamos nosotras y lo importante es que se unan fuerzas para poder llegarle a la mayor cantidad de gente desde lo cercano. Vale, vamos a hacer un desafío. Tú me vas a hacer una pregunta, ¿sí? Y yo voy a responder a esa pregunta tratando de llevar esa respuesta a lo que tú nos estás motivando. Y entonces tú me vas a decir, pésimo, o por ahí es el camino, o te recomiendo esto. ¿Qué opinas? Listo, de una. Arranquemos. Entonces, tú eres entonces mi amigo así cercano y yo te digo, oye, Juanda, ven, ¿cómo hago para pasar del ahorro a la inversión? Bueno, lo primero que yo te diría, Valerie, es que dejemos de lado que es ahorro y es inversión y transformarlo un poco en qué es lo que quieres lograr. Es decir, cuéntame un poco qué es lo que quieres para tu futuro. No, pues yo quisiera viajar un poco más, pero también tener una estabilidad en el futuro. Ok, lo primero que tienes que pensar, Valerie, es que para viajar tienes que establecer claramente cuál es el tiempo o en el momento que vas a viajar y cuál es tu destino soñado. Y con base en eso, si quieres, revisamos y hacemos un ejercicio de cuánto valdría ese viaje teniendo en cuenta el momento en que lo vas a hacer. Y con base en eso, acordemos aquí conjuntamente cuánto hay que empezar a ahorrar desde ya para que puedas tener la suma de dinero suficiente cuando te vas a ir a ese paseo. Entonces, ¿para dónde te quieres ir y cuándo? Yo quisiera irme a Asia y ojalá por ahí en 2 años. Bueno, yo no sé, Valerie, cuánto vale ir en Asia 2 años, porque lo primero es que aquí estamos haciendo pues un ejercicio de pedagogía y mirar a ver si la comunicación es la adecuada. A ver, lo primero que tenemos que hacer es cuánto necesitas a los 2 años. Supongamos que dentro de 2 años necesitas 100 pesos para ir a Asia, es decir, tu viaje dentro de 2 años vale 100 pesos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber si hoy en 2 años y supusiéramos que la tasa a la que vamos a invertir, yo te voy a proponer que invirtamos los recursos en un producto de protección. Y ese producto de protección genera una rentabilidad aproximadamente, pongamos cualquier ejemplo, hoy podría ser del 10% anual. Es decir, en 2 años podríamos tener un 20%, ¿sí? No te voy a explicar qué es interés simple o interés compuesto para no enredarte. Pero lo primero que deberíamos hacer es que si eso fuera así y tuviéramos tasa cada año del 10%, para tener 100, tú tendrías que entregarme hoy 80 pesos. Y esa es una forma de hacerlo. Ahora, si no tienes los 80 pesos, Valerie, entonces nos tenemos que poner de acuerdo porque tendrías que ahorrar menos de 80 y como vas a poner 80 en el tiempo y no los tienes desde ya, entonces de alguna manera tenemos que pensar en un poquito más de ahorro y podemos hacer un plan mes a mes para que dentro de 2 años tengamos los 100 pesos para que tú te vayas a Asia. Paremos ahí para un poquito hacer la primera evaluación de nuestro piloto de explicación para ver si te convencí alrededor de lo que quiere decir ahorrar e invertir. Bueno, creo que es un buen ejercicio. Ahora sí siento como que es importante explicarle a la gente puntualmente cuáles son esas diferencias entre ahorrar e invertir, ¿no? Y si uno puede hacer las dos cosas al tiempo, ¿sí? Porque a veces está como la idea de, no, venga, pero yo que, o sea, o ahorro o invierto, o yo si estoy ahorrando, debo sacar una plata extra para la inversión o esa plata puede salir del ahorro. Creo que son preguntas como que la gente podría tener en su cotidianidad, pero bueno, ahí vamos, Wanda. ¿Pero cuánto saqué? Tenemos que de 1 a 10. Por ahí, no, por ahí un 7. Bueno, entonces, muy bien, eso me gusta porque el 7 es una calificación, pues no es tan buena, Valerie. Entonces, mejor dicho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio al revés. Yo te voy a preguntar a ti y vamos a hacer el desafío porque tú tienes que sacar 10. Ush,
¿Me la Entonces, pones? cuéntame, yo quiero ir dentro de 2 años, Valeria, a Asia. ¿Tú qué me dirías? ¿Qué hago? ¿Invierto? ¿Ahorro? Recomiéndame cómo hago este ejercicio, porque es que no sé qué hacer y tengo un miedo, Valerie, porque además tengo unos gastos hoy, entonces tengo que balancear un poco, pero yo tengo el sueño de irme para Asia dentro de 2 años. Bueno, es válido que tengas miedo porque no siempre conocemos cómo vamos a gestionar nuestros recursos y qué va a pasar en el futuro, ¿no? Yo creo que es normal que cualquier persona tenga miedo. Ahora, si te quieres ir a Asia, qué chévere. Yo también tengo ese sueño y es importante que identifiques para perder ese miedo cuál es, como, qué tan arriesgado eres tú con tu dinero, ¿sí? Y técnicamente la gente habla de un perfil de inversionista y resulta que hay tres. El conservador, que es como que, uy, no, a mí me da miedo, yo prefiero meter mi plata en algo fijo que me digan, juepucha, usted mete 100 pesos y en 6 meses le damos 120 pesos a la fija. O está el medio, que es como, sí, como más o menos, me da un poquito de miedo, pero no tanto. O está el sin miedo al éxito, o sea, el arriesgado que dice, pues pucha, yo meto mi plata y si me dan 150 en 2 años o 120, pues listo, como que es una plata y que yo puedo arriesgar, ¿no? Entonces esto te va a ayudar, Juanda, a identificar en dónde vamos a meter tu plata, ¿no? Y con base en esto vamos a ir a una entidad financiera, puede ser Protección, y les decimos, hola gente de Protección, ¿cómo están? Vengan, yo soy medio tranqui con la plata y el riesgo. ¿Ustedes qué me recomiendan para irme a Asia en 2 años, teniendo en cuenta que tengo otras deudas? Y allá la gente experta te va a guiar en un proceso y te va a decir, bueno, veamos cuánto ganas, cuánto gastas, cuánta disponibilidad de plata tienes al mes para meter en ese ahorro e inversión que vamos a hacer, y con base en eso tomamos una decisión. Bueno, tú sí sacaste 10. Es decir, yo saqué 7, tú sacaste 10. Pero me llama la atención de tu explicación una cosa sobre la cual me parece interesante seguir conversando y es, ¿sabes qué observé? Además, pues obviamente de la utilización de un lenguaje y un recorrido, encontré en tu conversación mucha cercanía y mucha empatía. Es decir, me devuelvo un poco al mensaje inicial, porque creo que un primer punto que me parece relevante acá para compartir con las personas es que la empatía en la conversación juega un papel fundamental. Empezamos a hablar de emociones, ¿cierto? Y realmente yo pues me estaba entusiasmado porque no solo me estaba imaginando tu explicación, sino que estaba pensando ya pues cuando estaba en Asia, porque me empezaste a hacer un recorrido no solo por la parte técnica de la explicación de cómo debería afrontar ese desafío, sino que me empezaste a llevar por una conversación muy empática, muy cercana, que me generó una emocionalidad y que me permitió una conexión emocional muy importante. Entonces quisiera como, para empezar, pues un poquito a avanzar en lo que es este desafío, cómo la empatía y hacer como visible cómo ese sueño se vuelve realidad en el desarrollo de la conversación. Yo creo que ese entusiasmo y esa empatía genera muchísimo valor y es uno de los elementos que tú mencionabas al principio. Ahorita hacemos otro ejercicio, otro desafío, pero pasemos un poquito a entender cuáles han sido las experiencias que ustedes han venido teniendo en Economía para la People alrededor de cómo transmitir esos mensajes, cuáles son las plataformas, qué herramientas tecnológicas, cuáles corresponden a otro tipo de medios, es decir, qué innovación podemos encontrar alrededor de esa transmisión de esa información, un poquito para ser disruptivos, Valerie, porque insisto en una cosa que posiblemente ustedes han venido transformando y es que llevamos toda la vida hablando de esto y lo que tenemos es que encontrar nuevos mecanismos y nuevas formas de llevar esta información distintas a lo tradicional. Bueno, pues yo creo que nosotras desde el inicio teníamos claro que queríamos hablarle de economía a la gente que no necesariamente había estudiado sobre estos temas, pero que le impactaba la economía de lo que decía el ministro de Hacienda por allá, que nadie le entendía, o pues gente del común, o gente experta, pero que realmente tenía impactos en su vida. Nosotras entendimos que la economía no tiene por qué ser aburrida.
Y por eso a la gente que todavía no conoce Economía para la People, pues les invito a que vayan a chismosear nuestras redes sociales. Economía para la People no solo tiene un lenguaje sencillo y cercano, sino que también es atractivo visualmente. No es como Arial 12 justificado, tipo estatuto tributario, sino que es disruptivo. Desde el diseño dice como vamos a romper las leyes de lo tradicional, y nos vamos a acercar a la gente desde lo que ellos consideran cercano. Usamos memes, GIF, chistes, dichos populares, entre otras cosas, como para conectar con la gente. Tenemos pues varias herramientas, pues unas claves son las redes sociales. También entendemos que no toda la gente está en redes sociales. Tenemos nuestra página web para estas personas que dicen, jue madre, a mí no me gusta eso del Facebook, del Instagram, pero tengo Google y pues quiero como también entender de estos temas. Entonces está la página web. Hace poco también lanzamos un libro de economía para la People con Penguin Random House, para llevarle la economía a la gente que ni siquiera tiene acceso a internet. O sea, qué chévere que la gente que no se puede conectar a redes sociales, que no puede vernos a través de la página web, pueda tener en sus manos un libro y estar al alcance del conocimiento ahí, pues solo con la lectura. Hace poquito lanzamos un chatbot, nos ganamos una beca de Google con London School of Economics. De 712 propuestas del mundo pasaron 35, solo 2 de Colombia. Fuimos el segundo medio de comunicación, pues uno de los 2 que nos ganamos para hacer innovación con inteligencia artificial. Entonces estamos como en el día a día entendiendo todas las formas de lucha para llegarle a las personas con la economía a través de charlas y demás. Entendemos que hay muchísimos retos para llegarle a todas las personas, pero pues ahí vamos construyéndolo. Y pues de hecho este es otro espacio, ¿no? Entonces, chévere que ustedes también se pongan la camiseta y la 10 para poderle comunicar a la gente de una manera distinta, porque la economía importa y nos debería importar, así no pues hayamos estudiado el tema. Sí, ese menciona otro tema muy importante que diría yo, hablamos ahorita de la emocionalidad, de la empatía, de la comunicación, y estás mencionando unos temas sobre los cuales hemos estado desafiados en protección durante ya varios años, Valerie, y que venimos construyendo, y es la forma de comunicar. Es decir, entender que cada una de las personas que son clientes nuestras tienen desafíos distintos alrededor de las plataformas y las tecnologías. Eso nos ha llevado al desafío de tener muchas plataformas y muchos canales, porque como tú bien dices, cada una de las personas aprende y se conecta de manera diferente. Algunos con una comunicación mucho más tradicional, pero otros con una comunicación mucho más disruptiva. Cuando tú mencionas pues memes para hablar de economía, yo creo que ahí estamos incorporando elementos disruptivos, donde el objetivo, como tú lo planteas, es, por supuesto, conectar audiencias que aprenden distinto, se conectan distinto y que utilizan plataformas diferentes. Entonces, creo que ese es un segundo elemento muy importante de cómo la comunicación juega un papel fundamental alrededor de cómo la persona interpreta esa comunicación y qué elementos y qué herramientas y qué tecnología es necesaria para poder personalizarlo. Entonces, muy interesante el recorrido pues, que mencionas de todo lo que ustedes han logrado. Pero quisiera en este momento incorporar un tema que sé que hemos conversado previamente con ustedes y que quería volver a traer a la conversación, Valerie, es la confianza. Uno de los temas complejos a los que nos enfrentamos realmente cuando se trata de hablar de dinero es la confianza. La confianza juega un papel fundamental porque hemos tenido muchas historias no positivas alrededor de promesas inadecuadas alrededor de inversión y de manejo del dinero, ¿sí? Y en ese punto particular, pues uno de nuestros grandes desafíos es explicarle, ahorita tú lo mencionabas, a todos nuestros clientes cómo generar confianza, cómo cada una de las conversaciones que tiene con nosotros tiene una intimidad, tiene una privacidad, tiene una característica pues que
hay detrás una institución que tiene todos los elementos para que la gente pueda confiar, pero eso, cuando uno se va a la calle a conversar con las personas, en muchas ocasiones hay un sentimiento de desconfianza alrededor de esta conversación de dinero y de futuro. Entonces, quisiera compartir contigo cómo lo han visto ustedes y cómo han venido aproximándose a esa conversación de confianza. Yo creo que sí hay desconfianza. Y retomo el tema de que la desconfianza oculta un poco como desconocimiento de la gente. Entonces, como que la gente dice, no, yo no sé si yo voy a poder, o sea, yo pues es que voy a comprometer parte de mi quincena en eso porque qué tal me roben. Y si resulta que me roban, pues es que yo ayudo en mi casa, yo tengo que comer, tengo que movilizarme, tengo hijos o hijas. Entonces, creo que esa desconfianza parte mucho del miedo y nuevamente de las emociones que le produce a uno no tener como las herramientas para sentirse seguro sobre una decisión. Porque cuando uno se siente seguro, uno dice, bueno, yo ya entendí. Vea, ¿sabe qué? Yo ya entendí el tema. Yo ya entendí que debo analizar qué riesgos hay en esta decisión. Voy a analizar qué tanta plata voy a meter. Voy a analizar qué tan comprometida puede estar esa plata, cuándo me la devuelven, con cuánta plata extra, entre otras cosas. Entonces, siento que una vez la gente se siente como entendida y entiende de los temas, es más fácil que haya confianza. Y a la final, si hay confianza, pues es más fácil como que en general el sistema financiero tenga a más gente ahorrando, invirtiendo, moviendo como en general el sistema, más allá de tener su cuenta donde le consignan la plata al mes, si es que tiene la fortuna de tener un trabajo con todo lo de ley formal, porque hay mucha gente que vive del día a día y ni siquiera tiene el lujo de tener acceso a una cuenta bancaria, sino que lo mueve todo a través del efectivo, pues porque depende de cuánta plata se levante, pues para poder sobrevivir, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante la comunicación y ponerse en los zapatos de otras personas para contrarrestar esa desconfianza. Una confianza siempre compartimos acá que la confianza la tiene uno que ganar, ¿cierto? Es decir, yo de un momento para otro no digo, confío en ti, Valerie, simplemente porque te estoy viendo. No, es un proceso de construcción, de relación, de empatía. Y una pregunta que me surge aquí, importante aquí para que reflexionemos ambos, es cómo no solo construyo confianza, sino cómo la mantengo. Y eso también interpretado alrededor de si tú... como cliente nuestra, ¿qué esperarías de protección alrededor de esa confianza? ¿Qué esperarías recibir? Por supuesto, ahorita te di un consejo, saqué 7, no 10. Entonces, ahorita en ese consejo de 7, espero haber construido un nivel de inicio de confianza. Pero la pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo seguirías tú confiando? ¿Cómo fortalece confianza en protección? ¿Qué tendría que hacer yo para después de esa recomendación inicial de tu viaje a Asia, yo sea para ti cotidianamente pertinente en una conversación de construcción de tu futuro? ¿Qué tendría que hacer? Yo creo que es importante tener una relación cercana con los clientes de protección, tener paciencia para explicar, porque no necesariamente que uno vaya a consultar a un experto de protección para decir, venga, ¿yo qué hago con mi plata? Y que le digan a uno, sí, 10% efectivo anual, interés compuesto, 3 meses, meta acá 10,000, no sé, ¿sí? No necesariamente, sino tomarse el tiempo de decirle a la persona como, venga, mire, más o menos esto es lo que se va a ganar, así, así, ser transparentes. Creo que a la gente también le genera desconfianza, como, uy, no sé, es que de pronto las entidades financieras me van a meter ahí otro tipo de cosas. Ser transparentes y decirle a la gente, mire, en estos casos tiene que asumir obligatoriamente el costo de un seguro. ¿Y por qué usted tiene que pagar un seguro? Porque es que imagínese que usted saca un crédito, por decirlo así, y algo, Dios no lo quiera, le pasa, pues
acá en la entidad hay que pues también asegurarnos un poquito, ¿sí? Entonces pues pagamos un seguro, una cuota mensual chiquita, no sé qué, pero eso le garantiza a usted y a mí que todo va a salir en orden, demás, ¿sí? Entonces como ser muy transparentes con la información, decirle a la gente los pros y los contras, y pues que lo sienta uno como un amigo realmente. Yo creo que cuando tú vas a hablar con un amigo o una amiga, tu amiga no solo te habla de los pros, no, es que eso es maravilloso, todo lo que me estás contando es increíble, no hay ningún riesgo, no, mejor dicho, ya mete la cabeza ahí, ¿sí? Un amigo le dice a uno, venga, eso está interesante, sí, pero ¿y usted se ha hecho esta pregunta? ¿Y qué pasa si esto pasa? ¿Y qué pasa si no todo sale tan bien como usted lo espera en su cabeza en términos de ingresos? ¿Hay algún riesgo? ¿Cómo lo podríamos gestionar? Entonces creo que es construir esa confianza, claro, toma tiempo y cercanía, pero pues yo creo que es comunicación clara, paciencia, transparencia, y contar como en general los pros y los contras de la decisión que la persona pueda tomar. Fíjate que vuelves otra vez un poco al contexto de la emocionalidad y la comunicación y la forma como transmito el mensaje, que son elementos pues que ha sido pues una transversalidad alrededor de toda esta conversación. Hay una cosa, Valerie, escuchándote también me parece importante porque cuando uno comienza a hablar de inversión y de ahorro, pues obviamente también tiene que construir una mirada de un largo plazo, ¿cierto? Porque ahorita hablamos de Asia, pero a mí me gustaría también hablar contigo de tu futuro, de tu pensión, ¿cierto? Y una de las cosas que hemos venido desarrollando nosotros, que tal vez lo conversábamos con ustedes, es que para nosotros el desafío ha sido, nosotros no somos un fondo de pensiones, eso lo hemos compartido, nosotros somos una plataforma de bienestar financiero. Como conversábamos la otra vez, y eso te llamó la atención, es que nuestra cliente más joven, que es Matilde, tiene 4 meses, ¿sí? Y nuestro cliente de más edad, Hernán, tiene 103 años. Hay todo un desafío en lo que venimos conversando porque realmente la generación de confianza tiene que ver con cómo te acompaño a ti, Valerie, no solo desde hoy que estás pensando en tu viaje a Asia, sino también en la educación de tus hijos, cuando nazca tu Matilde, por poner algún ejemplo, y en adelante en todas las etapas de la vida. Entonces, esa combinación pues de conversación de ahorro, inversión y etapas de la vida es muy importante como llevarla a una especificidad que nos permita un desafío que siempre tenemos y es cómo logramos que las personas jóvenes como tú tomen decisiones desde hoy, ¿cierto? No solo pensando en los 2 meses en los cuales vamos a hacer nuestro paseo a Asia, sino 20 años después en los cuales tengo que tener una suma necesaria para mi jubilación. Y esa es una conversación que es de mucha mayor profundidad. ¿Cómo has venido? Y de eso hemos hablado, pero me gustaría que compartieras aquí con el equipo, porque ustedes también en su libro hablan de pensiones, que es un tema bastante interesante. ¿Cómo han venido encontrando esa conversación que ya de mucho más largo plazo, donde obviamente el desafío es que somos cortoplacistas, cuando estamos jóvenes obviamente tenemos una dimensión un poco más relacionada con el gasto y es natural de cara a la etapa de vida, pero tomar unas decisiones de hoy, acuérdate que si yo hoy no tomo una decisión de invertir de manera voluntaria, posiblemente no alcance a cerrar la brecha pensional, porque vamos a vivir muchos más años. Entonces, conversemos un poco de ese desafío ya de una conversación mucho más de largo plazo. ¿Cómo debería ser? Sí, bueno, y para la gente que, aunque trabaja en protección o que nos está escuchando y quedó gringa cuando Juan David dijo brecha pensional. Ahí sí saqué 0, fíjate que, mejor dicho, empecemos pues porque ahí bajo la calificación de 7 a 9, ¿cuánto? Te hablé de brecha. Enredadísimo. Sí, eso suena como por allá muy lejano, pero pues que es la realidad de muchas personas si no empiezan a hacer ahorros voluntarios desde ahora. Y es que no necesariamente el monto con el que se pensionan es el mismo monto al que estaban acostumbrados a ganar pues en su vida. Entonces va a ser más bajo el monto de pensión versus los ingresos que tenían, y eso pues se conoce como la brecha pensional, y por eso entre uno más ahorre, más plata extra meta, pues más puede ir agrandando ese colchoncito de la pensión para que se vaya acercando a ese nivel de ingresos que uno tenía. Sí es así, ¿no?
Totalmente, pero me dejaste, pues, mejor dicho, desubicado, porque, ¿cómo me parece? Brecha pensional. Hablamos todo el día de eso en protección. Así que aquí a todos los colegas y compañeros que estamos conectados, ya Valerie nos dijo, no sé qué es brecha pensional, explíquemelo mejor, pero está muy bien explicado desde tu lenguaje. Sí, bueno, sí, volviendo a la pregunta, yo creo que a veces uno en la juventud asume que vida solo hay una y dice, bueno, pues yo que no sé si vaya a llegar a la vejez, yo mejor me voy para mi plan de Asia, que no quiere decir que esté mal, o sea, está bien también tener capacidad financiera para el ocio, pero todo en exceso es malo. Y estos son principios filosóficos, estoicos. Entonces es importante entender que la vida es un equilibrio. Y así como la vida es un equilibrio, las finanzas son un equilibrio. Claro, yo, chévere, que puedo vivir el ahora, irme de fiesta, de parche, de viaje, de lo que sea, a quien no le gusta eso, de conciertos, pero también tengo que pensar en la Valerie viejita, que me lo va a agradecer hoy en día. Entonces, un pedacito para Valerie joven, un pedacito para la Valerie de unos años cercanos y un pedacito para la Valerie más adulta que también tiene que vivir y ojalá vivir bien y tranquila, porque en la vejez es donde tal vez más recursos para la salud vamos a necesitar, más paz vamos a necesitar, porque imagínese uno ahí en la vejez y preocupado que si tiene para pagar el arriendo o para comer o sí, no, entonces es importante construir eso desde ahora en equilibrio y pues también asesorarse de qué tanto puede distribuir para cada etapa de la vida. Valerie, yo creo que hemos venido avanzando y fíjate cómo hemos profundizado el tema. Yo a mis hijos les digo exactamente lo mismo y cada que tengo la oportunidad de conversar con jóvenes de este país, les digo lo primero es dejemos de lado un poco el mito de si nos vamos a pensionar o no, porque es que la conversación tiene que ser cómo tomo control de mi futuro, ¿sí? Y ese control de mi futuro lo debo enfrentar precisamente en la manera que tú estás observando y eso es lo que hemos buscado conversar con todos nuestros clientes y con nuestros equipos. No deje de disfrutar la vida, ¿cierto? Pero hay que tener una dimensión clara de cómo ese futuro tiene dimensiones en el corto, mediano y largo plazo y precisamente esa aproximación es la que debemos seguir conjuntamente por todos los medios con la ayuda de ustedes, de las universidades, de los colegios, enseñemos a la gente que la vida tiene dimensiones y nos tenemos que hacer cargo de cada una de ellas. Ha sido una conversación maravillosa. Quería ir cerrando un poco antes de hacerte la última pregunta y te la digo para que la vas pensando. ¿Qué recomendaciones adicionales le harías a Protección y a todo nuestro equipo para seguir avanzando en esa conexión con los públicos de interés, con nuestros clientes alrededor de cómo motivamos una toma de decisión consciente desde hoy para construir ese futuro? Y quiero simplemente recoger cosas que me han llamado mucho la atención, más que la definición básica del lenguaje que tenemos que utilizar. Hemos conversado mucho de cómo la empatía, la emocionalidad, la comunicación, la personalización, que yo haga esa comunicación de acuerdo a cada una de las formas con las personas que se conectan, eso lo habíamos mencionado ahorita, pero agrego 3 cosas que mencionaste que me parecieron muy interesantes. La paciencia, fundamental. La transparencia. Y esa última aproximación a cuando tú mencionabas, hombre, usted con los clientes siempre tenemos que decir cuál es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Que no nos quedemos simplemente, que sea una conversación genuina, cercana y que ponga sobre la mesa todas las posibilidades y todos los riesgos también en una conversación empática, paciente, cercana y que además tenga las herramientas y los canales necesarios. Eso de pronto recoge un poco todas esas recomendaciones y consejos que nos has dado. Ahora sí, a esa pregunta, ¿qué más consejos nos darías a Protección y a todas las personas pues, que hacemos parte de este equipo y que tenemos esa ambición y ese desafío de acompañar a más de 8 millones y medio de clientes a que construyan ese bienestar financiero y que tengan las suficientes recursos para poder disfrutar esos momentos de vida en todas sus etapas? Bueno, pues gracias Juan David por ese gran resumen. Sí, yo creo que es importante como que igual ustedes ya lo hacen, seguir identificando como cuáles son esos públicos
objetivos que ustedes tienen, porque como tú lo mencionabas, ustedes tienen personas desde bebecitas hasta adultos mayores y no es lo mismo como comunicarle a un adulto mayor que a un joven, que a una persona ya entrada como en la adultez. Entonces eso es importante, como mapear ese público objetivo y asimismo identificar las necesidades de cada segmento de la población para poder llegarles con esa cotidianidad, transparencia, genuinidad, entre otras cosas, con la conversación. Yo en general les daría como la recomendación y pues a todas las personas que hablar en lenguaje sencillo no hace que se pierda rigurosidad. Y creo que esto tal vez en la academia se enseñó, como una persona que estudia X carrera habla en estos términos, porque es que si no habla en estos términos pierde caché educativo o técnico. No, o sea, hay maneras de explicar eso mismo en otras palabras, y no por el hecho de explicarlo en estas palabras significa que tú no sabes o pierdes estatus académico. Y creo que nosotras hemos hecho un montón de alianzas con gente técnica, y parte de los retos es decirle a la gente técnica, tranqui, que no necesariamente explicar las cosas de otra manera a como tú las aprendiste quiere decir que esté mal. O sea, como relájate un poquito y disfruta el proceso de comunicación, porque a veces es como, no, pero es que no podemos decir eso porque es que según el diccionario económico eso no es así, puntualmente es esto y esto, y es como, bueno, sí, pero más o menos, y la gente lo va a entender, es así. Bueno, sí, listo, dale. Entonces, como relajarse un poquito también según el contexto, y obviamente sin perder rigurosidad, es muy importante. Haber conversado contigo. Aprovecho nuevamente en nombre de todo el equipo de protección para felicitarte a ti y a todo tu equipo. Ustedes han hecho un trabajo que para nosotros es de mucho valor, conecta completamente con nuestros principios, con nuestros deseos, con nuestras ambiciones, y esperamos seguir compartiendo muchísimos de estos espacios para que cumplamos un propósito que es común. Nos conecta el propósito de que los colombianos se acerquen mucho más a esa posibilidad de manera tranquila, consciente y tranqui, como tú mencionas, esa palabra tranqui me la llevo, de manera tranqui y relajada, cómo realmente construyen su futuro, porque la emocionalidad es absolutamente fundamental y la empatía alrededor de estas conversaciones es absolutamente fundamental. Así que, Valeria, a ti y a todo el equipo de Economía para la People, muchísimas gracias, fuerte abrazo y esperamos seguir conversando. No, gracias a ti, Juan David, a toda la gente de protección que nos está viendo y escuchando. Muy chévere que se abran este tipo de conversaciones. Y hay una cuña rápida. De hecho, hablando de las emociones, nosotras hicimos hace poquito un episodio del podcast de Economía para la People, está en YouTube o en todas las plataformas. Dime qué trauma tienes y te diré cómo gastas. Ahí te la dejo. Fuerte abrazo para ti. Nuevamente, muchas gracias, Valeria. Cuídate mucho y saludes a todo el equipo de Economía para la People. Gracias. Y gracias a todos los colegas y a todos los equipos por estar en esta conversación. Nos llevamos un gran desafío, porque este desafío nos convoca y es parte pues de esa convicción, ese propósito que tenemos. Espero verlos muy pronto en nuestra próxima conversación con propósito. Fuerte abrazo para todos.